Debo pedirles ahora que presten la máxima atención. En lo que acabo de exponer va implícito uno de los principios fundamentales del método científico en general. Es común decir que hecho es el nombre que le damos a cualquier cosa que podemos señalar con el dedo. Es un lugar común asociar hechos con nombres o con frases y afirmaciones cuya referencia práctica se define del mismo modo que un nombre. La llamada lógica formal se basa en el supuesto axiomático de que todos los hechos se han de definir exactamente de esa manera. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, entendieron de modo diferente lo que es un hecho. El primer documento histórico en que se examina esta cuestión de método se halla en los escritos del fundador del estudio de los principios de la lengua, un gran erudito sánscrito de alrededor del siglo V a.C., de nombre Panini. Panini sostiene que todos los términos de la lengua y la estructura general de la lengua derivan de verbos y no de nombres. O sea, un hecho verdadero nunca se puede describir con un nombre. Un hecho verdadero de la experiencia humana es siempre la experiencia de alguna acción física que nunca se puede describir con un nombre. La acción física se describe mediante verbos transitivos. Lo que experimentamos es un cambio en el espacio físico. Cualquier experiencia cobra la forma A, se convierte en B, o A no se convierte en B. O sea, cualquier experiencia ocurre como un cambio o falta de cambio de una cierta suma de espacio y tiempo. La materia tiene la forma y el contenido de una transformación física de una cierta cantidad mínima de espacio-tiempo. Cualquier intento de introducir la idea de materia en sí misma, o espacio en sí mismo, o tiempo en sí mismo, es un absurdo. Solo las transformaciones del espacio-tiempo físico tienen significado real. Consideremos nuestra definición matemática de trabajo como la afirmación de una transformación del espacio-tiempo físico. El tronco definido por la sección elíptica iterativa tiene el significado físico de una transformación del proceso económico de la densidad relativa potencial de población A la densidad relativa potencial de población B. Expresemos esta transformación con los símbolos P subíndice A y P sub B. Las transformaciones ocurren en el espacio, simbolizado por E, y en el tiempo, simbolizado por T. Así que todas las definiciones de hechos relativos a los procesos económicos deben tener la forma matemática de los procesos que involucran cambios de potencial en el espacio-tiempo físico. Pongamos un ejemplo. Una afirmación simple pero importante. Este es un proceso viviente. Saquémosla de la forma nominal y expresemos de nueva cuenta el mismo hecho práctico mediante los mismos métodos geométricos que hemos empleado para definir trabajo. Hasta donde se sabe hoy día, las primeras personas que lograron definir el significado de la expresión proceso viviente fueron Leonardo da Vinci y su colega Luca Pacioli. Observaron con bastante exactitud que todos los procesos vivientes tienen una propiedad geométrica común. Las proporciones y funciones de los procesos vivientes manifiestan proporciones autosimilares, congruentes con una regla geométrica muy peculiar denominada sección áurea. Todas las funciones de crecimiento relacionadas con los procesos vivientes guardan proporciones armoniosas acordes con el principio de la sección áurea. Este es uno de los ejemplos más simples, la concha de un Nautilus o de cualquier caracol marino.
La misma proporción gobierna el crecimiento de todas las plantas. La forma humana, al igual que la forma de todos los animales, se determina por los mismos principios geométricos. La sección áurea no tiene nada de mágico. Hagamos a un lado el misterio con otro ejemplo en que la sección áurea determina una experiencia común. La escala musical bien temperada de Bach. Para determinar los valores precisos de la escala bien temperada se empieza por construir una espiral autosimilar sobre un cono. Aquí vemos la proyección de la espiral en la base del cono. Se parece mucho a la concha del caracol. Tiramos un radio desde el centro de la base circular. El radio cruza la espiral en varios puntos. La espiral lo corta en varios segmentos, cuyas longitudes respectivas, como podrán ustedes observar, guardan entre sí proporciones autosimilares. Por motivos de topología, que no trataremos aquí, hemos dividido la base del cono en 12 sectores iguales. Observemos las longitudes de los segmentos en que los radios dividen a la espiral. Imaginemos que la espiral es como la cuerda de un violín o de un cello, y que el dedo del violinista o el chelista aprieta la cuerda en los puntos en que cada radio se interseca con la espiral. Hagan la prueba. Los tonos que escuchen guardarán las proporciones de la escala musical bien temperada. Lo que queremos ilustrar es lo siguiente. Donde quiera que la sección áurea aparece como la característica geométrica de un proceso al alcance de nuestros sentidos, sabemos que ese proceso refleja una función cónica autosimilar del espacio físico de orden superior. Hemos ilustrado aquí dos cosas. Repasémoslas en orden. Primero, el nombre vida se debe traducir a la forma de un verbo transitivo. Indicamos con los ejemplos anteriores que el hecho de que los procesos vivientes se atengan a la sección áurea significa que el proceso viviente es una transformación de la misma forma que el aumento de la densidad relativa potencial de población, la acción espiral autosimilar cónica. La palabra vida y la expresión proceso viviente se deben traducir a una expresión que haga referencia a la acción espiral cónica autosimilar, a este género de transformación del potencial del espacio-tiempo físico. Hay que subrayar que por lo común se une la biología a expresiones como química orgánica. La química orgánica guarda la misma relación con la vida que el cuarto de disección del patólogo con la forma viviente que se diseca. Si se emplea la palabra biología en esa forma, no se refiere para nada al fenómeno de la vida, solo aseveraciones conformes con transformaciones caracterizadas por la sección áurea se refieren realmente al fenómeno de la vida en cuanto vida. Esto ilustra de manera excelente lo engañoso que es usar nombres en lugar de verbos transitivos para hablar de lo que se tiene por hechos. El parangón que acabamos de hacer entre el aumento de la densidad relativa potencial de población y la vida implica la definición correcta del término negatoentropía. De ahí que desechemos las definiciones de negatoentropía que se emplean por lo común en las discusiones de termodinámica estadística y de la llamada teoría de la información. La única definición correcta de negatoentropía es la que viene de los procesos vivientes, entre ellos las economías que crecen de modo venturoso. A la mayoría de ustedes, lo que estoy a punto de decir les parecerá increíble y hasta sorprendentemente increíble. Con todo, lo que tengo que decir no solo es verdad, sino que la ciencia moderna lo ha demostrado de manera tan concluyente a partir de la obra de Johannes Kepler, que cualquier opinión en contrario es absurda de necesidad. Estamos entrando a un aspecto de la ciencia física en el que la moralidad
y la capacidad productiva del trabajo son la una y la misma verdad, como lo implica el pasaje del Génesis. La física matemática moderna fue fundada por el astrofísico Johannes Kepler a principios del siglo XVII. Kepler hizo más que descubrir las leyes fundamentales de la astronomía. Aunque sus descubrimientos no representan una imagen perfecta de las leyes universales de la creación, son una primera aproximación a esas leyes y su exactitud llega al grado de que, a lo largo de 400 años, todas las objeciones que se levantaron en su contra resultaron absurdas. Debiera ser obvio que no se puede contar con una física matemática de aplicación universal, a menos que las matemáticas resulten congruentes con las leyes del universo verdaderas y eficientes donde quiera. Por eso se debe considerar a Kepler, el fundador de la física matemática. Los grandes descubrimientos de Kepler se apoyan en dos elementos básicos: la obra de Nicolás de Cusa y la de Luca Pacioli y Leonardo da Vinci. De Cusa, Kepler obtuvo dos cosas indispensables para su trabajo: el método cusano de investigación físico-matemática y la hipótesis solar. La hipótesis solar de Kepler es una versión corregida de la de Cusa. De la obra de Leonardo y Pacioli, lo más importante para los descubrimientos de Kepler fue la labor de aquellos en materia de geometría y su demostración de que todos los procesos vivientes se gobiernan por el principio de la sección áurea. Eso de que Copérnico fue el primero en presentar un modelo del sistema solar con el Sol en el centro es un mito. En la última sección de su célebre Comedia, Dante Alighieri presentó los planetas en órbita alrededor del Sol unos 200 años antes que Copérnico. A mediados del siglo XV, Cusa defendió la hipótesis solar que luego empleó Copérnico. Kepler corrigió la hipótesis solar de Cusa, combinando los descubrimientos de Cusa con los de Leonardo y Pacioli. Conviene señalar lo más esencial de los descubrimientos de Cusa y Leonardo que Kepler empleó en su momento para fundar la física matemática. Los cimientos antiguos de la física matemática europea moderna se localizan, sobre todo, en uno de los diálogos más influyentes de Platón, el Timeo. Primero Cusa y luego Pacioli dieron con una nueva demostración de la física del Timeo. Como lo mencionamos antes, Cusa redescubrió lo que se llama el principio isoperimétrico, el principio geométrico en el que se basa el principio de acción mínima de Leibniz. Merced al redescubrimiento de Cusa del principio isoperimétrico, pudo Luca Pacioli dominar el rasgo matemático central del Timeo de Platón. Consiste este rasgo central en la prueba matemática de que, con regla y compás, solo se puede construir 5 poliedros regulares diferentes. El primero y más simple de los 5 sólidos platónicos es el tetraedro. Cada una de sus caras es un triángulo equilátero. El segundo es el cubo, compuesto de cuadrados. El tercero es el octaedro, cuyas 8 caras son triángulos equiláteros como las del tetraedro. El cuarto es el más importante de los 5. Es el dodecaedro, de 12 caras, cada una de las cuales es un pentágono regular. Para construir un pentágono regular o un dodecaedro con regla y compás, se tiene que construir primero la sección áurea a partir del círculo. Finalmente, el quinto sólido platónico es el icosaedro, de 20 caras, cada una de ellas un triángulo equilátero. Esos son los 5 sólidos platónicos. Luca Pacioli, tal vez en colaboración con Leonardo, compuso un libro titulado La Divina Proporción. En él, Pacioli hizo la demostración de que solo esos 5 poliedros se pueden construir con regla y compás. Luego, en el siglo XVIII, el gran matemático Leonhard Euler elaboró una demostración mucho más poderosa y derivó de ella los principios de esa rama de las matemáticas que se llama topología. Euler demostró que los otros 4 sólidos platónicos se derivan del dodecaedro por construcción. Esto significa que el dodecaedro es un cuerpo simple y único, que expresa los límites absolutos de la construcción con regla y compás. Dado que el dodecaedro se construye a partir de la sección áurea, esta expresa una ley fundamental de la geometría y, en consecuencia,
una ley fundamental de la física matemática también. Kepler construyó su modelo matemático de las leyes del sistema solar sobre la base de las interrelaciones entre los 5 sólidos platónicos. O sea, Kepler construyó de pe a pa la física matemática a partir de la sección áurea. Lo cual nos conduce a la verdadera y sorprendente realidad del universo. Todos los procesos vivientes se distinguen de los no vivientes por el hecho de que los procesos vivientes son congruentes con la sección áurea. Kepler demostró que las leyes de la astronomía son también congruentes con la sección áurea, lo cual significa que el universo en su totalidad es un proceso negatoentrópico. Esta sorprendente verdad kepleriana fue objetada luego por muchos personajes notables. Robert Flood, fundador de la masonería especulativa británica, escribió un gordo ataque contra el trabajo de Kepler. Galileo trató de laminar la influencia de la obra de Kepler, y lo mismo hicieron René Descartes e Isaac Newton. Carl Gauss demostró que todos esos ataques contra Kepler eran absurdos. La existencia de los asteroides dio la prueba concluyente de que Kepler tenía razón y sus críticos estaban errados. La demostración de Kepler exige la existencia de una órbita planetaria entre las órbitas de Marte y Júpiter. Kepler dijo que el planeta que ahí estuvo se debe haber destruido y dio los valores armónicos de su órbita. Casi 2 siglos después, Gauss fue el primero en demostrar que los asteroides, entonces recién descubiertos, tienen los valores orbitales que le daba Kepler al planeta destruido. El hecho de que el método de Kepler para definir las leyes de la astronomía requiriese exactamente esa órbita es la prueba empírica más sólida y rigurosa de que todas las críticas que Flood, Descartes, Newton y compañía levantaron contra su física matemática carecen de sentido. La crítica principal que enderezaron Newton y compañía en contra de Kepler es que sus cálculos de las órbitas elípticas de los planetas carecen de solidez matemática y que por lo tanto las leyes astronómicas de Kepler son erróneas. Carl Gauss liquidó también este asunto absolutamente en favor de Kepler. En la figura que aparece en la pantalla pueden ver la ya familiar sección elíptica de un ciclo de la espiral cónica autosimilar. Imaginemos que el cono se sostiene sobre una hoja de papel y veamos la imagen que la elipse proyecta sobre esta. Uno de los focos de la elipse, proyectada en el papel, es nuestro Sol. Ahora vemos la Tierra girar en torno al Sol dentro del cono y su imagen proyectada en el papel. Examinemos una cosa importante relacionada con lo que estamos viendo. Sin entrar en los detalles de la demostración, el que las órbitas de los planetas sigan la forma elíptica indica que la causa de la organización de nuestro sistema solar es que el universo en el que existe nuestro sistema solar es un universo negatoentrópico. La acción espiral cónica autosimilar es la causa de las características del sistema solar. El sistema solar que percibimos es la proyección de ello. En otras palabras, el universo hace trabajo negatoentrópico en el sistema solar. Kepler supuso que el trabajo que el universo hace en el sistema solar tiene la forma de la rotación electromagnética. Kepler elaboró esta idea apoyándose en la obra del gran científico inglés William Gilbert, descubridor de muchos de los principios del electromagnetismo. En los cálculos de la fuerza gravitacional que hizo Kepler y que Newton reinterpretó algebraicamente para fijar sus fórmulas de la gravitación universal, la fuerza gravitacional surge cuando se ejecuta trabajo en el campo electromagnético de rotación. O sea, en todos los aspectos de relieve, las leyes de la astronomía se caracterizan por la negatoentropía. Esto se opone diametralmente a la opinión prevaleciente. Se alega que la totalidad del universo está hecha de cosas muertas y que los procesos vivientes se deben explicar desde el punto de vista de una física matemática basada en la aritmética de objetos muertos. Por razones que ya reconocía Newton y que se debatieron entre Leibniz y Newton, a un universo de cosas muertas, como el que describe Descartes, se le tendrá que acabar la cuerda como a un reloj mecánico.
O sea, lo que se supone por lo común es que el universo es entrópico. Debe ser claro que cualquier física matemática que suponga que el universo es entrópico es una física matemática inútil. Como lo hemos indicado, la demostración de Kepler de que el universo es negatoentrópico ha confirmado por siglos su validez universal única. Quien quiera que suponga que el universo es entrópico, niega con ello las pruebas concluyentes de la experiencia. Así que cualquier física matemática entrópica no es tan solo un error, sino fruto de la inercia voluntaria. Juntemos lo que hemos dicho sobre el significado de hecho y el de negatoentropía. Primero, por razones ya explicadas, las cosas como tales no son hechos. En la ciencia, hecho nunca se debe aplicar a cosa que no sea una transformación del espacio-tiempo físico. Todas las transformaciones son, en lo fundamental, de tres especies: negatoentrópicas, energéticas o entrópicas. Por ahora, solo hemos hablado de las transformaciones negatoentrópicas más simples. Hay transformaciones negatoentrópicas más complicadas, pero sus principios son los mismos que en los ejemplos más simples. Las acciones entrópicas equivalen a una función cónica autosimilar negativa. Todas las clases particulares de transformación se consideran subespecies de alguna de las tres especies fundamentales. Hay varias subespecies de acción negatoentrópica, varias subespecies de acción energética, varias subespecies de acción entrópica. La física matemática, bien entendida, es el estudio de esas subespecies de transformaciones y sus interconexiones en un universo negatoentrópico. La dificultad más importante para entender el universo como lo hemos descrito es el intento de reconciliar lo que hemos expuesto hasta aquí con la creencia habitual de que los objetos de la percepción son cosas de existencia evidente por sí misma. La idea nominalista de la experiencia, que fue la base de la imagen cartesiana del universo. El neófito supone que los objetos se mueven en el espacio vacío e interactúan entre sí. En la imagen del universo que hemos pintado, se reconoce la existencia de las cosas, pero las entendemos de manera muy distinta a la de Descartes. Primero, para nosotros, todos los objetos han sido creados por un proceso universal negatoentrópico. Matemáticamente, este acto de creación de una singularidad generada por la acción espiral autosimilar cónica descrita antes. Tales singularidades se aprovechan en su momento como materia prima para crear nuevas singularidades. Así, en nuestra idea de la física matemática, definimos los objetos matemáticamente como definimos la energía en el estudio de los procesos económicos. Definimos un objeto ante todo comparando el trabajo de su creación y el trabajo que se obtiene de su destrucción. La definición correcta de cualquier objeto se basa en el estudio de las características del objeto desde el punto de vista de su creación y su destrucción. O sea, no consideramos a los objetos cosas acabadas. Los consideramos momentos de transición entre dos procesos de trabajo. Naturalmente, medido en la escala de la vida humana, la existencia del objeto efímero puede ser de miles de millones de años. Desde nuestro punto de vista subjetivo, esos objetos de larga duración parecen tener existencia permanente en el universo, desde el punto de vista de la existencia sin límites de un ser coexistente con el universo. Como la teología cristiana concibe a Dios, concebir a todos los objetos como meros efímeros es el punto de vista natural. Tarde o temprano, así pasen miles de millones de años, los objetos, una vez creados, serán a fin de cuentas destruidos al ser aprovechados de algún modo. Si queremos entender el universo, debemos enseñar a nuestra mente a tratar de ver el universo y sus especies y subespecies de transformaciones del modo en que debe verlo ese ser universal. En unos momentos indicaremos cómo puede cualquier ser humano aprender a observar el universo de esa manera.
Antes, hay que anudar un cabo suelto acerca de la física matemática del aumento de la densidad relativa potencial de población. La densidad relativa potencial de población es, obviamente, un modo de medir la relación de la humanidad con la naturaleza en su conjunto. El que cada vez la sociedad requiera menos superficie para sostener a cada individuo significa que se ha intensificado el dominio del hombre sobre la naturaleza. Por razones ya indicadas, eso significa el aumento de la energía per cápita. La energía y la densidad de flujo energético aumentan. Así es como se produce la energía. Eso significa un mayor rendimiento del trabajo per cápita al producir la energía y la densidad de flujo energético. También aumenta la densidad del flujo energético al cual se aplica la energía producida. Semejante significado de tecnología es el que se debe emplear siempre en la ciencia económica. O con frases y afirmaciones cuya referencia práctica se define del mismo modo que un nombre. La llamada lógica formal se basa en el supuesto axiomático de que todos los hechos se han de definir exactamente de esa manera. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, entendieron de modo diferente lo que es un hecho. El primer documento Debo pedirles ahora que presten la máxima atención. En lo que acabo de exponer va implícito uno de los principios fundamentales del método científico en general. Es común decir que hecho es el nombre que le damos a cualquier cosa que podemos señalar con el dedo. Es un lugar común asociar hechos con nombres. Histórico en que se examina esta cuestión de método se halla en los escritos del fundador del estudio de los principios de la lengua, un gran erudito sánscrito de alrededor del siglo V a.C., de nombre Panini. Panini sostiene que todos los términos de la lengua y la estructura general de la lengua derivan de verbos y no de nombres. O sea, un hecho verdadero nunca se puede describir con un nombre. Un hecho verdadero de la experiencia humana es siempre la experiencia de alguna acción física que no cambio o falta de cambio de una cierta suma de espacio y tiempo. La materia tiene la forma y el contenido de una transformación física de una cierta cantidad mínima de espacio-tiempo. Cualquier intento de introducir la idea de materia en sí misma, o espacio en sí mismo, o tiempo en sí mismo, es un absurdo. Nunca se puede describir con un nombre. La acción física se describe mediante verbos transitivos. Lo que experimentamos es un cambio en el espacio físico. Cualquier experiencia cobra la forma A, se convierte en B, o A no se convierte en B. O sea, cualquier experiencia ocurre como un